Eh, bueno, mi nombre es Antonio Werner, soy consultor en toxicología ocupacional del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires, cuya jefatura pertenece al profesor Eduardo Scarlato, con el cual compartimos como responsables, o mejor diría como irresponsables, de un espacio de humanidades en el arte que dimos en llamar Curarte, y que nos ocupa en difundir donde podamos, y esta es una ocasión, todos los conocimientos que pudimos encontrar y sobre lo que significa la vinculación de las artes, en especial las artes plásticas, con temas propios de la medicina. Bueno, vamos a conectarnos con la presentación. Presentación que he dado en titular Había una vez hada siniestra, porque el tema se centraliza en la presencia de venenos en los cuentos infantiles. Por eso la primera parte trata de los venenos en los cuentos de hadas, que los hay, venenos y muchos, ya lo van a ver. Y en la segunda parte, una síntesis de los pintores de hadas de la época victoriana de la sociedad inglesa, en la cual, aparte de ser adictos al alcohol, al láudano, al opio, al ajenjo, se caracterizaron por pintar específicamente hadas. Se llamaban los fairy painters, los pintores de hadas, todo un estilo en la época victoriana que tiene que ver con la presencia de venenos. Así que vamos a continuar con lo que significa Había una vez, es decir, los venenos en los cuentos de hadas. Le puse Había una vez porque es la forma tradicional con la que hemos leído los cuentos, empezar los cuentos. Había una vez es toda una situación cronológica y temporal, ¿no es cierto?, de dónde está ubicado el cuento. O sea, Le Tour une fois, que no es una tradición muy antigua, sino que nace con Charles Perrault, el gran cuentista francés, en 1694, que empieza el famoso cuento Piel de asno diciendo Il était une fois, había una vez. Así que no es tan antiguo esta tradición de la había una vez, pero lo conservamos. Empecemos por definir que los cuentos de hadas actualmente se denominan a todos los cuentos, haya o no haya presencia de hadas. Todo cuento maravilloso de fantasía en la cual puede haber brujas, puede haber hadas auténticas o no haberlas, puede haber elfos, gnomos e incluso animales parlantes, ¿no es cierto?, fantasía. Todos esos se llaman cuentos de hadas, como dijo esta autora del arte de contar cuentos, Sarah Bryant. Los cuentos de hadas son todo tipo de narraciones de aventuras maravillosas, aun cuando las hadas no aparezcan en el cuento. Así que extendemos el concepto a los cuentos infantiles. Bruno Bettelheim fue un gran psiquiatra infantil, psicoanalista, que publicó un libro, un clásico dentro de la literatura del psicoanálisis, Psicoanálisis. Y Bettelheim dice, por ejemplo, los cuentos de hadas son obras de arte, si no, no agradarían al niño. En primer lugar, tiene que tener calidad literaria. Simplemente entreteniéndolo y seduciéndolo, estos revelan verdades esenciales sobre la especie humana y sobre sí mismo. Y más interesante, lo ayudan sobre todo a explorar el mundo de realidad interior con el fin de permitirle salvar los obstáculos difíciles que él va a encontrar en su desarrollo como persona, como adulto, en el camino de desarrollo y de su madurez. O sea, tienen esa virtud educacional de poder resolver conflictos que va a tener el día de mañana a través de su fantasía infantil. Lo que, por ejemplo, Chesterton lo concluye muy bien, diciendo que los cuentos de hadas no le dicen a los niños que los dragones existen. Ellos ya lo saben. Los niños ya saben que los dragones existen. Pero lo que los cuentos de hadas le dicen a los niños es que se puede matar a los dragones, es decir, que van a tener la suficiente autoridad y poder para poder vencer los obstáculos que se le van a presentar el día de mañana, por más grave que sean, como son en la fantasía los dragones, ¿no?, terribles animales que eliminan fuego por la boca, ¿no es cierto? Bueno, van a ser capaces de, así como en su instrucción, en su educación con los cuentos, pudieron vencer dragones, el día de mañana podrán vencer también obstáculos muy difíciles en la vida. Vamos a dividir en tres partes. Primero, los cuentos de Europa en los siglos XVII al XIX, que son los cuentos clásicos que todos conocemos de chicos, joyas literarias por otra parte. Segundo, los cuentos de hadas de Oriente, esencialmente Las Mil y una Noches. Y finalmente, los cuentos de hadas del siglo XX. Los cuentos de hadas de Europa de los siglos XVII al XIX son los muy tradicionales, gran literatura, no son de literatura infantil, son de literatura
con mayúsculas, los hermanos Grimm en Alemania, Charles Perrault en Francia y Hans Christian Andersen en Dinamarca. Todos nombres importantes de la literatura. Al grado, fíjense que cada país los ha homenajeado con sendas estatuas públicas. Los hermanos Grimm en Hanau, su ciudad natal en Alemania, concentrados, estudiosos, eran dos grandes literatos, dos filólogos, más allá de los cuentos de edad, ellos hacían cuentos para adultos. Charles Perrault en París, que sí era un cortesano con otro espíritu, en el cual sí escribía más para los chicos, y por eso los chicos están, esta estatua está en las Tullerías en pleno París, en el jardín, están rodeándolo, festejándolo, incluso si miran bien uno de esos personajes tradicionales, el gato con botas. Y finalmente Hans Christian Andersen está en pleno centro de Copenhague, mirando hacia el Tivoli, el famoso parque de diversiones, que ya conocía en su época, y por otra parte, como ven, le da suerte tocarle la rodilla, cosa que es común también en otros lados, ¿no es cierto? Un puente de San Carlos en Praga, o en San Pedro en el Vaticano. Así que hay rodillas que al tocarlas dan suerte, como la de Andersen. Los cuentos de Medio Oriente, como decíamos, esencialmente los que conocemos a través de las famosísimas La Mil y una Noche, esos cuentos que Sherazade le contaba al visir, para tratar de salvar la vida todas las noches. Y finalmente los cuentos de hadas del siglo XX, que lo sigue habiendo, cuentos de fantasía para chicos, esencialmente pasan por las formas mediáticas que tenemos de transmitir a los chicos actualmente, a la humanidad en general, que son los cómics, como ven acá los Pitufos y Asterix, Obelix, y si no, el cine, que ha dado lugar a sagas importantísimas, como por ejemplo de Harry Potter, que en definitiva son cuentos de hadas, y vaya si lo son. Él mismo tiene la varita mágica en la mano. Volvemos a la primera parte, siglo XVII al XIX, las dos figuras que no compitieron porque no vivieron la misma época. 100 años después aparecen los hermanos Grimm. Pero los dos afrontaron la traducción en la literatura de grandes cuentos de tradición oral, por eso escribieron el mismo cuento, con distintas aproximaciones. Porque Perrault, que era un cortesano importante en la corte de los Luises en Versalles, escribía cuentos atenuados, cuentos más frescos, sí, para chicos, también para grandes, pero esencialmente dirigidos a las infancias, mientras los hermanos Grimm eran muy tradicionalistas, eran grandes filólogos, grandes literatos, querían hacer un rescate del nacionalismo alemán en la literatura en su momento, o sea que tomaban tradiciones orales, las trasladaban a la palabra escrita, y cuidando de transmitir exactamente como eran. Ellos mismos decían, nosotros no escribimos para chicos, nosotros escribimos literatura en general, y así eran realmente. Así que eran dos abordajes distintos de un mismo tema. Y fíjense qué temas característicos: Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente, El Príncipe Rana, cosas que conocemos como los mandamientos, o lo hemos abrevado de chicos, fueron escritos por ambos. Ambos literatos, el francés y los alemanes, abordaron el mismo tema. Blancanieves, La Bella Durmiente y El Príncipe Rana lo vamos a ver porque sí tienen venenos en sus textos. Y empezamos por Blancanieves. Como ven, abordado tanto por Perrault como por los hermanos Grimm. Blancanieves es realmente una traducción de un cuento, de una tradición oral muy antigua, medieval, conocida, y los hermanos Grimm conocían a esta Dorotea Wiman, una señora que era una especie de trovadora, ¿no es cierto?, una especialista en transmitir oralmente los antiguos cuentos, y de ahí sacaron muchísima información, de Dorotea Wiman. Y la historia comienza, la historia real, ¿no es cierto?, que se transmitía, era que en este castillo, Castillo de Olor, en Alemania, medieval, había una condesa, la cual madrastra se casa con el conde que había fallecido la mujer, y la madrastra empieza a odiar a su hijastra hasta que termina intentando asesinarla. Y también asesinarla con una manzana envenenada. Eso es lo que dice la tradición. Ustedes ven que en este castillo, para los turistas, delante hay un recorte, una fantasía de Blancanieves con los 7 enanos. El cuento se llamó Blancanieves, y algunos le agregaron Blancanieves y los 7 enanos. Igual Disney le agregó Blancanieves y los 7 enanitos. Se dice que este espejo está en el castillo, los visitantes, y se dice que este fue el famoso castillo
que la madrastra usaba para preguntarle espejito, espejito, quién es la más bella del condado o del reino. Y dicen que como es un espejo que tiene mucha ornamentación, tiene una especie de capacidad de eco, de devolver la voz, y que ahí hubiera nacido esta tradición del espejo. Lo real es que el cuento dice que Blancanieves, es decir, la madrastra, muy vanidosa, muy narcisista, todos los días enfrentaba el espejo y le preguntaba, espejo, espejo, ¿quién es la más bella del reino? Y el espejo le decía, eres tú. Y ella se quedaba conforme hasta la mañana siguiente. Hasta que un día, cuando su hijastra, porque la madre había muerto en su nacimiento, en el parto, y después su padre, el rey, se había casado con esta otra, con la madrastra, obviamente, y hasta que un día, cuando cumple 7 años Blancanieves, el espejo le dice, no, no eres tú la más bella, es Blancanieves. Ahí empieza el odio y la necesidad de venganza, los celos enfermizos de la madrastra. Al grado que paga un sicario y le dice que la lleve al bosque, la asesine, y como prueba le traiga un órgano. Para algunos un corazón, para otros el hígado y el pulmón, o a lo mejor, no sé, unas vísceras. Pero el hígado y el pulmón están descritos. El sicario, un hombre cruel sin duda, porque era su profesión, cuando llega al bosque se apiada, tiene compasión de una niña tan indefensa, ya era una adolescente, y le perdona la vida y dice, bueno, con una condición, te escondes en el bosque, no aparezcas nunca más, porque yo me estoy jugando la vida, mata un ciervo del pequeño, un cervatillo del bosque, le saca los órganos y se los lleva a la madrastra, y la madrastra encima se los come, así que allá tenemos un caso de antropofagia también, miren la delicadeza del cuento, porque no es el cuento que cuenta Walt Disney. Ella pasea por el bosque hasta encuentra una casa muy pequeña, está muy cansada, ha caminado mucho, y se acuesta y se duerme. Hasta que llegan los dueños de la casa, que son estos pequeños, estos enanitos o enanos, que trabajaban en las minas. En la zona había minas de cobre y minas de plata, existen en esa zona, así que la tradición los presenta como mineros, como los vimos en las películas de Walt Disney, ¿no es cierto?, llevando el pico, la pala, etc. Se sorprenden a esta bellísima joven durmiendo y deciden retenerla. Y acá empieza la diferencia, ¿no? Esta es la imagen que nosotros tenemos de Walt Disney cuando pensamos en Blancanieves y los 7 enanitos, tan simpáticos, cada uno tiene un temperamento distinto, está el gruñón, está el dormilón, está el que siempre se ríe, cada uno tiene su gracia. Y todos alrededor adorando a la amiga que encontraron. En realidad no fue así, según la tradición oral, y esta edición islandesa, 1852, presenta mucho más cercano a la realidad a Blancanieves, dormida como la encontraron, y lo rodean estos verdaderos trabajadores vestidos con ropas de trabajo, ¿no es cierto?, más jóvenes, incluso se piensa que pueden haber sido niños, se usaban lamentablemente niños en esa época para trabajar en la minería. Y acá tenemos dos situaciones. A la izquierda van a ver la de Walt Disney, donde la princesa está rodeada del cariño, la admiración, la felicidad de los enanos que la tienen a ella un poco como la princesa de su hogar, y la realidad del texto de los hermanos Grimm, que dice que realmente, como la ven a la derecha en esa ilustración de un alemán, Meyerheim, de 1893, en el cual ella está sirviendo la sopa, unos malhumorados viejos, ¿no es cierto?, que la están mirando como imperiosamente, como quejosos, incluso con algunos parecen acrondoplásicos por la anatomía con los que la ha hecho el dibujante. Y si uno mira el texto de los hermanos Grimm, miren lo que dice. Si mantienes la casa, le dicen a Blancanieves, si mantienes la casa para nosotros, cocinas, haces las camas, lavas, coses, tejes y mantienes todo limpio y ordenado, entonces puedes quedarte con nosotros. Un imperativo, una imposición de matones, pero con la pobre Blancanieves, ¿no? O sea que la querían más de mucama que de princesa. Bueno, la madrastra se entera, hay rumores de que ella está viviendo, averigua dónde, y se disfraza de vendedora de collares y la va a ver con la intención de asesinarla. Le vende una cinta, ella que tenía curiosa, se compra una cinta roja, cuando se la pone, ella dice, no te lo voy a poner, cuando se la pone la estrangula hasta que la considera que se murió. Entonces satisfecha se va. Cuando llegan los enanos la encuentran
en un estado comatoso, ¿no es cierto?, que no había muerto, y la pueden revivir. Y le dicen, nunca más salgas porque esta mujer va a volver. Bueno, efectivamente, la mujer vuelve otra vez, cuando se entera que no había muerto, disfrazada de vendedora de peines. Y ella, curiosa, no sigue el orden de los enanos, de no atender, abre la puerta, la atiende, se encuentra seducida por lo que ella vendía, y elige una peineta metálica, como ven acá, que la madrastra, la vendedora disfrazada, se lo clava, estaba envenenada, vamos a entrar en los venenos, la peineta estaba envenenada, y se la clava en la piel, ¿no es cierto?, en la cabeza, en el cabello, y también le produce una muerte instantánea, no muere, una situación también similar de comatosa a la muerte, hasta que llegan los enanos que nuevamente la pueden revivir. Vuelven a decirle, por favor, no le abras la puerta a nadie, hasta que la madrastra, cuando se entera que nuevamente no había logrado asesinarla, se presenta como una vendedora de frutas, como una cultivadora, ¿no es cierto?, rural, y con un canasto con frutas, y le ofrece una muy linda manzana muy roja, y Blancanieves se acuerda del consejo y dice, no, esta debe estar envenenada, como la vez pasada, debe ser la misma madrastra, yo no la voy a probar. Y le dice, no la voy a probar. Entonces ella se da cuenta por qué, y le dice, no está envenenada, yo te voy a mostrar que no. Entonces la muerde y se come la mitad que no, más clarita, que sabía que no tenía veneno, había envenenado la otra mitad. Ante esa evidencia de que no estaba envenenada, Blancanieves la ingiere, y ahí sí queda en un estado tan lamentable, tan profundo el sueño o el coma, que cuando llegan los enanos, esta vez no la pueden revivir. La consideran muerta, y como era tan bella y el cuerpo se conservaba, la pusieron en un ataúd de cristal, de vidrio, y ahí la tenían presente con ellos, de tanto que la querían. Hasta que un día un príncipe que va por el bosque ve esta casita, le llama la atención, entra y ve el cadáver, ¿no es cierto?, o el cuerpo, mejor dicho, no era el cadáver, el cuerpo de Blancanieves dentro de ese sarcófago de cristal, y se enamora, con lo cual tenemos un caso de necrofilia, se enamora del cadáver, entre comillas, de Blancanieves, y decide llevárselo a su castillo. En realidad, la historia es que ella se había atragantado con la manzana, y eso le había también producido ese estado comatoso, y que cuando él la lleva hacia el castillo, arriba del caballo, o de un carro, en un momento un barquinazo hace que el movimiento le haga expulsar de la vía respiratoria la manzana envenenada, y ahí es cuando recupera la lucidez. Así que el cuento de Walt Disney de que el príncipe le da el famoso beso, como en todos los príncipes, y ahí se terminan casando y colorín colorado, no fue así. La lleva al castillo, y con gran... termina casándose, por supuesto, y cuando hace la fiesta de casamiento, la madrastra, que pertenecía a un reino vecino, se presenta fue invitada y se presenta a la fiesta. Cuando llega a la fiesta, se encuentra sorpresivamente que Blancanieves es la novia de la fiesta, se desespera y quiere huir porque dice, acá, si ella me reconoce, se va a vengar. Efectivamente la reconoce, y la dulce e inocente Blancanieves decide someterle a una tortura. Primero tenemos el episodio de Gustav Tengren, es un dinamarqués que era el que hizo los primeros dibujos para Walt Disney, como ven acá, es el famoso beso del príncipe a Blancanieves. Pero hay un cuadro mucho más moderno de una excelente y muy renombrada pintora portuguesa que reside en Londres, que ha hecho su carrera en Londres, Paula Rego, que muy parecida a la pintura de Lucian Freud, ¿no es cierto?, de Roger Bacon, donde vemos que hace Blancanieves que se atragantó con la manzana, así llama el cuadro, y vemos una mujer en un estado rarísimo, con cierto aspecto erótico, porque trata de descubrirse las piernas con una mano, mientras con la otra, desesperado, la lleva al cuello, donde está atragantada con la manzana y tiene la cara de la asfixia que está viviendo en ese momento, todo muy dramático y muy moderno. Bueno, pero quería llegar a esto. La madrastra, Blancanieves decide torturarla severamente a la madrastra, a quien odia, por supuesto, y le hace poner estos
estos zapatos de hierro que se ponían brasas adentro como una plancha, que se usaron, como ven acá en un museo en la Edad Media, un elemento de tortura conocido, para que saltara como loca, y encima, si ven acá, tiene una campanita para hacerlo más divertido, para que cuando salte suene la campanita. Así que con esta tortura se rieron de que en el baile cómo tenía que danzar desesperada la madrastra, la cual finalmente sentencia a muerte y la justicia. Entonces, esa es la realidad del cuento de Blancanieves. Como vemos, entonces, miren la inocente historia de Blancanieves, para nuestros chicos lo que contiene: vanidad, narcisismo, celos de la madrastra, el asesinato con arma blanca, y cuando la manda a matar con el sicario, el canibalismo, que se come las vísceras, el estrangulamiento con la cinta roja. Acá entran los venenos: el envenenamiento por vía cutánea con la peineta, el envenenamiento por vía digestiva con la manzana contaminada, la necrofilia del príncipe, que se enamora del cadáver, la venganza de Blancanieves, y finalmente la tortura con los zapatos candentes, y el homicidio con el ajusticiamiento. Así que estas pequeñas delicias pertenecen a la historia real de Blancanieves. Otra historia de los hermanos Grimm es la del príncipe rana. Si ustedes recuerdan, la princesa juega con una pelota dorada de oro, como ven acá, y en un rebote la pelota cae dentro de una fuente. Ella no puede llegar tan profundo a sacarla hasta que se encuentra con una rana y le pide por favor si la rana que ven acá, en este cuadro, se la puede sacar. La rana le dice que sí, con una condición: que la lleve a su casa a comer, que le invite a comer a la rana, y que después la invite a su dormitorio. Y ella inconscientemente dice: es una locura, yo no lo voy a hacer, pero de todas maneras que me saque la pelota de oro dorada. Entonces dice: sí, cómo no, no te hagas problema. El siguiente paso es que la lleva es decir, no la lleva. El primero llega a la corte y le cuenta al padre qué es lo que pasó, y el padre le dice: bueno, ahora tenés que cumplir con tu palabra, yo te enseñé que esto es sagrado, y si le prometiste lo tenés que cumplir. No, ¿cómo voy a hacer eso? Y la va a buscar y se lo obliga a llevar a la mesa. Y acá ven en este cuadro de Walter Crane, donde el rey, muy correcto, muy serio, con su perro y su halcón, ¿no es cierto?, y toda su vestimenta real, corona inclusive, le está indicando severamente cómo tiene que darle de comer a la rana. La rana está comiendo en el plato de la princesa. La madre mira extrañada, y fíjense el personal doméstico acá, la servidora, ¿no es cierto?, el mozo, como la cara que ponen las dos, riéndose, tapándose la risa que le provoca esta situación, ¿no es cierto? Se están riendo de la princesa, pero no lo pueden manifestar, se tapan la cara. Como tiene que seguir cumpliendo, tiene que llevarse después la rana a la cama. Fíjense con qué asco la va llevando mientras sube la escalera en esta ilustración también antigua. Por supuesto, cuando llega a la habitación, no le da el beso famoso con el cual termina el cuento, sino que desesperadamente lo tira contra la pared, la destroza la rana queda también en estado comatoso, hasta la mañana siguiente, en que se despierta como príncipe. No es nada vengativo, sino que al contrario, se despierta como un príncipe hermoso que termina enamorando a la princesa. Pero sí, el cuento real es ese, el de los hermanos Grimm, pero el edulcorado, ¿no es cierto?, como el de Perrault, y después tomado también para el cine, habla de esta situación famosa que es el beso de la princesa que transforma a la rana en príncipe, ¿no es cierto?, que ha pasado en la literatura, y hay un dicho también en España de que hacen falta muchos príncipes hasta encontrar el auténtico, es decir, que una mujer, antes de encontrar a su novio, tiene que haber probado muchos sapos anteriores o ranas, un batracio en general, para poder elegir, como ven aquí en esta imagen, ¿no? Y ahí entra el veneno. ¿En qué entra el veneno acá? En el veneno que tiene el sapo. Los batracios, especialmente el sapo, tiene una glándula, la glándula parotoides, que es esta eminencia, tubérculo muy pronunciado que tienen detrás del ojo
los sapos, que lo vemos en todos los sapos, especialmente en la familia de los bufos, y nosotros en Argentina tenemos el bufo arenarum, que también tiene la bufotenina, que es la bufotoxina, bufotenina, que es la toxina, que es un inhibidor de la monoamina oxidasa, es un alcaloide derivado de la serotonina, de acción psicotrópica, ¿no es cierto? Así que la idea es que al haber besado al sapo, que el sapo elimina, ¿no es cierto?, ante una situación así, este veneno lechoso de la glándula parotoide, pudo haber absorbido, ¿no es cierto?, por vía digestiva el veneno y haber tenido una alucinación de pensar que el sapo era el príncipe. O sea que hay una relación posible, ¿no es cierto?, entre lo literario y la producción del veneno psicotrópico. Así que recuerden que el sapo, el bufo, que tiene más concentración y más toxicidad en la glándula es el bufo alvarius, que está en el estado de Sonoma en México, es propio de esa zona y realmente es muy venenoso. Fíjense que en general los animales domésticos no se acercan a morder o comerse un sapo, ni el gato ni el perro, porque la defensa del bufo nuestro, bufo arenarum, es exactamente la producción exógena de esa toxina. Y el sapo ha estado siempre ligado a los hechos mágicos. Fíjense, este cuadro de un prerrafaelita que fue Frederick Sandys, un cuadro muy conocido de Medea, la hechicera mitológica, una mujer maga y bastante maligna, la cual en este cuadro, cuando vuelve Jasón, que era su esposo, ve llegar el barco y sabe que Jasón le ha sido infiel, empieza a preparar su venganza, empieza a preparar una pócima letal. Y en la preparación de esta pócima letal vemos la presencia de dos elementos que tienen que ver con la muerte y el veneno, como el sapo, que ven acá, que en realidad es un sapo apareándose con una hembra. La hembra siempre es más grande que el sapo la abraza, y se supone que con esto ha significado Sandys la infidelidad de Jasón, con este acto amoroso. Y también en estas ramas que ven acá son exactamente las ramas de Atropa belladona, que produce la atropina, la iosamina, la escopolamina, todos elementos psicotrópicos, ¿no es cierto?, alucinatorios. Ven acá exactamente la foto de lo que es la reproducción exacta de la Atropa belladona. Bueno, con esto terminamos el cuento y nos pasamos al tercer cuento, que es La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es uno de los más conocidos, tanto de Perrault como los hermanos Grimm, pero lo que nos interesa es una versión anterior, miren, de 1634, de un tal Giambattista Basile. Era un cuentista napolitano, tanto que escribió su obra en dialecto napolitano, que la llamó Talía, Sol, Luna, que son los nombres de dos hijos, el varón y la mujer de la Bella Durmiente, y Talía, que es como él llamó a la Bella Durmiente, o era la tradición llamarla así en Italia, ¿no? Una historia que no tiene nada que ver con la edulcorada que nos llegó a nosotros a través del cine de Walt Disney. En realidad, cuando nace la Bella Durmiente, princesa, el padre, el rey, organiza una fiesta muy grande y se olvida de invitar, o no invita, a una hada muy, muy maligna, la cual en venganza le hace un hechizo a la princesa, que iba a ser la Bella Durmiente, diciendo que cuando cumpla 15 años, antes de llegar a cumplir 16, que se ponga el sol, dice, los 15 años, va a pincharse con un uso, el uso de hilar, ¿no es cierto? Como ven acá, de madera, se va a pinchar con el uso, va a sangrar, y a partir de ese momento se va a morir. Y una otra hada menos vengativa se compadece y trata de ver de qué forma puede ayudar a la recién nacida, y cambia ese hechizo, logra de alguna manera neutralizarlo diciendo, bueno, en lugar de morirte, cuando te pinches vas a dormir 100 años, y 100 años va a dormir todos los integrantes habitantes del castillo real, no solo ella.
Bueno, con lo cual el padre, el rey, cuando enterado de este hechizo, se desespera y ordena que no existan más usos de tejer en todo el reino, ¿no? Están prohibidos, se destruyen, no puede haber ninguno. Pero cuando ella está a punto de cumple 15 años, está a punto el día que va a cumplir 16 a la noche, el día siguiente, al finalizar sus 15 años, en una torre, paseando por una torre del castillo, encuentra una viejita, como ven esta ilustración de Gustave Doré, nada menos para el libro de los hermanos Grimm, encuentra a una viejita que está tejiendo con el uso. Le dice cómo se hace, la viejita le enseña y ella se clava el uso. En la versión, y por supuesto, queda profundamente dormida por 100 años. En la versión de Basile dice algo interesante que tiene que ver con los venenos. Dice, por ese motivo el rey prohibió en su casa entrase lino o cáñamo o cosas parecidas para evitar este mal presagio. Fíjense que el lino contiene la lina marina, que es un complejo tóxico que tiene nada menos que cianuro y clorhídrico. Y por supuesto el cáñamo, todos sabemos, la cannabis sativa, ¿no es cierto?, donde se extrae la marihuana. Así que esta es la relación íntima del estado cataléptico que tiene la Bella Durmiente con los tóxicos, con los venenos. Bueno, en este largo sueño que tiene la Bella Durmiente ha servido para que muchos pintores se expresaran a través de su arte. Por ejemplo, Jean Collier, otro famoso prerrafaelita inglés, los prerrafaelitas cultivaban un estilo gótico, le llamaban prerrafaelita, precisamente porque decían que Rafael y especialmente Miguel Ángel habían distorsionado con sus formas anatómicas el arte exquisito de los medievales. Entonces buscaban un arte gótico. Como ven acá, todo el ambiente es gótico, la arquitectura, el escenario, los vestidos, ¿no? Toda la escenografía, donde la Bella Durmiente tiene su sueño profundo y sus ayudantas, ¿no es cierto?, su personal, también está compartiendo ese sueño tan profundo de los 100 años. Otro prerrafaelita, Edward Burne-Jones, también reproduce la misma escena, muy parecida, pero haciendo que todo esto esté rodeado de flores de rosa. Algo también significativo con el sueño. Un sueño puro, ¿no? Por otra parte, el mismo Burne-Jones pintó esta obra que se llama Los Caballeros Durmientes, porque cuando el caballero que finalmente, el príncipe que finalmente la descubre porque sale a cazar, siempre está el bosque, el castillo, y encuentra un castillo que llama la atención, que está muy silencioso, que no ve a nadie. Entonces entra, ve a todo el mundo durmiendo, y ve a la joven tan bella que se enamora, y ahí sí es cuando le da el beso y la despierta según la versión edulcorada que conocemos. En realidad la historia es totalmente distinta. Pero los caballeros son aquellos que lo acompañaban y que se quedaron dormidos porque están en un campo de amapolas. Obviamente, la productora del opio, o sea que con el opio se supone que se profundizaba el sueño de estos caballeros. Ahí volvemos a los venenos. Este finalmente es un ruso, Padnesov, que hizo La Bella Durmiente, totalmente haciendo una exposición de animales y personas, está lleno de cortesanos, chicos, grandes, acá hay un oso, por acá hay un zorro, entonces la arquitectura que se ve afuera es totalmente veneciana, no tiene nada que ver con lo ruso, bueno, es una mezcolanza, y en el medio, levantado, donde el centro del cuadro que atrae la atención, La Bella Durmiente. Aún no ha llegado el príncipe a descubrirla. Bueno, acá ven la típica estampa, ¿no es cierto?, de los cuentos del príncipe que llega, la descubre y le va a despertar con un beso. Pero la historia que cuenta Basile, el que conocía la versión quizás más auténtica, es totalmente distinta. Y es la siguiente. Cuando el príncipe la descubre, no le da un beso y la despierta, sino que la viola, como se ve acá en esta escena de un fotomontaje español de no hace muchos años, hecho con grandes artistas y un gran fotógrafo, que como ven la escena es de una violación, no está participando de este hecho amoroso, de este encantamiento o liberación de encantamiento, la Bella Durmiente. Entonces la viola y se va a su castillo donde tiene mujer e hijos.
La violación termina en un embarazo, o sea que a los 9 meses ella tiene a Sol y a Luna, ¿se acuerdan los personajes? Que también son dos en la historia almibarada, pero un varón y una mujer que son mellizos que nacen a los 9 meses. El príncipe, mal bicho, ¿no es cierto?, extraña la violación, entonces vuelve después de 9 meses a tener el mismo episodio, la misma satisfacción delictiva, y se la encuentra ella con sus recién nacidos. Entonces, bueno, nuevamente conviven un tiempo y él vuelve al castillo. La mujer se entera de este episodio, dice que él a la noche tiene un sueño donde cuenta su historia, y entonces decide también terminar, asesinar a la Bella Durmiente, y también manda a matarla, piden que le traigan también los órganos, le traigan en este caso el corazón. El que la va a matar tampoco la mata, parecido a Blancanieves, sino que mata también, en este caso, un jabalí, le lleva el corazón, y ella se lo come al corazón pensando que es el de ella, y se lo da de odio al marido por su infidelidad, también se lo da a comer al marido y le dice, estás comiendo tu propia carne. Él no entiende muy bien, pero cuando vuelve a verla a ella, descubre qué es lo que pasó, y termina descubre que su mujer había preparado un caldero enorme donde adentro había puesto serpientes y sapos, miren qué casualidad, para echarlo a él, a ella, a los chicos, a todos, y también al cocinero que le había sido infiel porque no le había matado. El rey se da cuenta a tiempo y la acusa, y la mujer, esta maligna, se suicida, se tira dentro de ese caldero, de esa olla que habían preparado, se tira ella misma y se suicida. Así termina la historia de la Bella Durmiente. Nada que ver con la que conocemos, que termina con el beso de siempre, que despierta del encanto. Entonces, viendo nuevamente en esta simpática historia, tenemos nada menos que envenenamiento por vía cutánea, al inicio, cuando se lesiona con el uso, la violación, el adulterio, el intento de asesinato de la mujer del príncipe, de la reina, la antropofagia efectiva, el intento de asesinato por veneno de serpiente, que no le resulta, y finalmente el suicidio cuando ella sí se tira a esta colección de serpientes. Así que nada menos que esos son los pasos de esta inocente historia. Bruno Bettelheim, el psicoanalista que mencionamos, tiene una explicación psicoanalítica muy interesante de la historia. Dice que es el despertar sexual de una mujer, que cuando se pincha y le sale sangre, sin duda es la menarca, será la primer manifestación menstrual que tiene una jovencita, una adolescente. Después, en los 100 años de sueño, ¿no es cierto?, es el temor a desarrollar la vida sexual, ¿no es cierto?, un recogimiento por el temor, y finalmente el beso del príncipe, el despertar al sexo, a la vida adulta, ¿no es cierto? Así que esta es una aplicación psicoanalítica que a mí me parece muy interesante de Bruno Bettelheim. Me olvidaba decir que ella se despierta cuando uno de los bebés se equivoca y en lugar de succionar del pezón, succiona de un dedo de ella, que donde tenía la astilla, y al succionar extrae la astilla venenosa, y ahí es cuando se despierta la Bella Durmiente. En este caso un cuento de Andersen, que es La Sirenita, de danés, que la sirenita vive muy feliz en el océano con sus amigas, sus compañeras, hasta que se hunde una carabela, un barco, y ella ve un hombre muy apuesto, que es un príncipe, y lo salva, lo lleva a la superficie y lo reviva.
y por supuesto queda profundamente enamorada del príncipe. El príncipe, no, por supuesto, ella no sabe cómo se le va a acercar, siendo una sirena, no tiene piernas. Entonces consulta, como ven acá en este dibujo, con la bruja vieja del mar, llamada la bruja del mar, la cual fabricaba pócimas, venenos mágicos, y le pide de qué manera lo puede ayudar. Y ella le dice, yo te puedo vender un veneno, una pócima, que si la tomas, vas a cambiar la cola de sirena por bellísimas piernas que te van a permitir bailar con el príncipe, que es lo que más te va a gustar. Pero eso sí, me tienes que dar en pago tu voz. O sea, te vas a quedar muda, yo quiero tu voz, que era muy bella. Y por otro lado, cada vez que pises vas a sentir como si te clavaran cuchillos, muchísimo dolor, pero igual vas a poder caminar. Bueno, tan enamorada está Bella que le firma, como ven ahí, un contrato, le da el veneno, la pócima, y ella se transforma. Consigue llegar a superficie, tiene una relación, puede bailar con el príncipe realmente le gusta, pese a que considera que es medio raro que no hable, ¿no es cierto? Es muda, pero la encuentra tan bella y que baila tan bien, pese a los dolores que le provoca a ella cada baile, pero la bruja le había adelantado, la bruja del mar, esto te va a durar siempre en la medida que él se case contigo. Si se casa con otra mujer, inmediatamente vas a morir y vas a volver al estado anterior. En efecto, él le da cierta trascendencia hasta que la familia lo hace casar con una princesa, como debía ser según tradición, y él la abandona a la sirenita y se casa. Y cuando se casa con otra, a ella se le acaba el encanto, entonces la va a ver de vuelta a la bruja, y la bruja le dice, bueno, yo te puedo dar un cuchillo envenenado, un cuchillo también especial con el cual lo tienes que hacer sangrar, y cuando la sangre caiga encima tuyo, vas a volver a transformarte. Y bueno, pero lo tienes que matar a él. Entonces ella se va decidida a hacerlo, y cuando lo ve a él, es tanto el amor que tiene que no se anima a dañarlo, a lesionarlo, y se arroja al mar, se transforma en sirena, porque las sirenas cuando morían se transformaban en la espuma del mar. Pero las hadas, ¿no es cierto?, Marina, ante tanto amor que ella tiene y tan mal que le fue, la transforman en un espíritu del mar, una especie de hada del mar y no en espuma, así que continúa viviendo como un alma del mar. Así termina la historia. Bueno, hoy la recordamos porque más que nada está la figura famosa de Sirenita de 1913 en la costa de Copenhague. Es muy chiquita cuando uno la ve, está hecha a tamaño normal, bueno, acá al vista de lejos es muy chiquita, no se sorprende, acostumbrado a ver obras que trascienden la estatura humana, ¿no? Es muy chiquita y está en esa piedra que algunos saltan y se sacan fotos al lado. Y para colmo, la cabeza la robaron varias veces, siempre hay gente danina, y el brazo también. Así que tiene una cabeza, cada tanto le tienen que reponer la cabeza. Bueno, ese es el recuerdo que ha quedado turístico en la historia de los dinamarqueses. Siguiendo con historias de la misma época, está El joven rey de Oscar Wilde. Oscar Wilde se conoce poco de su vida privada porque trascendió tanto su relación homosexual con Lord Hodgson, que significó la cárcel durante 2 años, donde escribió sus poemas y demás, que eso hace que haya trascendido poco su historia familiar. Estaba casado, tenía 2 hijos, y para los cuales escribía libros, escribía historias, cuentos, con una enormemente literarios, con la capacidad que tenía Oscar Wilde. A veces se olvidaba hasta de que eran para chicos y hacía un cuento trascendente para cualquiera. En esta historia del joven rey, el veneno interviene en la primera parte cuando el joven rey vuelve a su reino después del tiempo que estuvo afuera, y descubre que los que están ocupando el poder mataron a la madre. Y dice, el dolor o la peste, según el médico de la corte, o según otros, un rápido veneno italiano servido en vino aromático, que era la forma como la época del Renacimiento, los Borgia y demás, servían el arsénico o el cianuro dentro del
un vino aromático para ocultar las características del tóxico. Dice que mató 1 hora después de su despertar a la blanca princesa. Bueno, la historia sigue que él empieza a, si les interesa, empieza a pedir un gran manto, perlas, coronas, etc. Y después tiene un sueño en el cual ve cada uno de los artesanos que le fabricaban esas cosas, el padecer que tenía, ¿no es cierto? Cómo eran pobres y dominados para que él tuviera una perla, o tuviera una corona, o tuviera un manto de armiño. Entonces eso lo transforma, le hace ver la realidad de su pueblo, y el día de su coronación, como ven en la tapa del libro, en lugar de aparecer con todo, lo esperaban los nobles, el pueblo, los sacerdotes, el obispo, que aparecieran magnífico, aparece vestido como un pobre sin nada, ¿no es cierto? Entonces le creen que está loco, se ríen, hasta que él llega al altar, y en el altar el mismo obispo le dice: ¿cómo te vienes así? Andate y cambiate, yo no puedo coronarte de esta forma. Y entra por la ventana de la iglesia, en la catedral, entra un rayo de sol que lo va vistiendo, de flores, de las mejores cosas de la naturaleza. La gente se da cuenta que es un milagro y lo aceptan encantado como rey. El colorín colorado fue el mejor rey durante 50 años. Esa es la historia de Oscar Wilde y la participación del veneno en El joven rey. Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, ¿no es cierto? Le dan un seudónimo que usaba otra persona, ¿no es cierto? Se llama Lewis Carroll. Bueno, Alicia en el País de la Maravilla tiene escenas muy vinculadas con los venenos. Fíjense, tuvo un diseñador muy importante, el primer dibujante que lo hizo famoso a las imágenes en su libro. Estas son las originales, en el cual vemos acá la presencia de este gusano fumando narguile, fumando opio. Acá vemos a ella que después se come Psilocybes cubensis, este hongo muy característico, como ven acá, es el hongo más común que vemos nosotros en los jardines nuestros cuando llovió y cuando hay humedad, ¿no es cierto? Cualquiera de estos es un Psilocybes cubensis. Y después vemos qué pasa cuando ella se come un trozo, ¿no es cierto? Así que acá está ella, el hongo, los 2 tipos de hongos, Psilocybes, y también acá vemos un beleño, una solanácea tóxica con un veneno, también alucinógeno, que vemos aquí, las campanitas. Así que tenemos un montón de elementos alucinógenos en esta imagen, en esta escena de Alicia en el País de la Maravilla. Y en esta, justamente, el Psilocybes cubensis tiene entre sus secuelas, ¿no es cierto?, produce micropsias y macropsias, es decir, que las cosas se vean más chicas o las cosas se vean más grandes, que es exactamente lo que le pasa a Alicia después de ingerir un pedazo del hongo, como vimos hoy, ¿no es cierto? Acá tiene la micropsia, donde ve todo más chico, o la macropsia, donde ve todo más grande, ¿no es cierto? En el cachorrito aparece como un monstruo al lado de ella. Así que acá tenemos la aparición de los venenos que transforman la visión de la realidad en Alicia dentro del País de estas Maravillas. Una historia se dijo que es la típica historia del nonsense, de las cosas sin sentido. Todo lo que pasa es fantástico, ¿no es cierto? Y no tiene explicación. Como el caso del sombrero loco, también de Alicia en el País de la Maravilla. El sombrero loco es el arquetipo del nonsense, del sinsentido. Nunca dice nada coherente, contesta cosas que no tienen nada que ver con la pregunta, es su característica. Por eso le llamaban el sombrero loco. Y en realidad guarda una relación muy estrecha con la vida de los sombrereros de esa época, porque usaban para el tratamiento de los pelos de conejo, especialmente con que se hacían los sombreros y los grandes cilindros, como tiene el mismo que usa, se usaba soluciones de mercurio. Entonces, un metal pesado muy tóxico, que cual produce lesiones también psiquiátricas, y lo cual era la misma característica de lo que padecía el sombrero, así que puede haber una relación estrecha entre la enfermedad que caracterizaba a los trabajadores de sombrereros con el personaje de Alicia en el País de la Maravilla, que manifiesta tener especialmente un tipo de locura.
Bueno, nos vamos a los cuentos de hadas de Oriente, como ya dijimos, esencialmente son cuentos del libro de las mil y una noches. Pero aparte, están las alfombras voladoras, ¿no es cierto? Y ahí uno encuentra que para pintar unas pinturas, pigmentos especiales que se usaban especialmente por ser rojo, para la fabricación artesanal de las alfombras, como vemos acá, que todavía existen especialmente en Turquía, se usaba el armal. El armal se sacaba de las semillas del Peganum armala, se sigue sacando, que es una alcaloide inhibidora de monoamina oxidasa, que es la armalina de color rojo, muy tóxico y que se usaba, y muy alucinante, que se usaba para teñir las alfombras. O sea que en el teñido de las alfombras podía haber realmente una intoxicación que llevara a la ilusión de que las alfombras volaran. Y en cuanto a las alfombras, hay también otros vuelos con alfombras, que es el vuelo del opio. Las alfombras se usaban, como ven en este cuadro, de Francés Charles Delors, que le llamó un humo voluptuoso, lo que quería era hacer ver qué bien sabía de representar desnudo femenino, anatomía femenina, porque ha hecho idealmente una figura de una hermosa joven, la cual está fumando el opio, ¿no es cierto?, a través, fíjense que el tubo de goma, ¿no es cierto?, de narguila es larguísimo y le pasa como una serpiente, todo tiene un sentido, y está, por supuesto, descansando arriba de una alfombra, que era la posición en la cual se fumaba el opio, porque si no el narguila era muy largo para sostenerlo en otra forma, y aparte porque terminaban entrando en esa ensoñación, ¿no es cierto?, alucinógena del opio, por lo cual tenía que estar acostado. Ahora, esto es muy lindo, muy, muy bello, muy estético, no tiene nada que ver con realidad, porque en la realidad los fumaderos de opio, y acá vemos mujeres como ella, eran en este estado lamentable, estos verdaderos antros que eran los fumaderos de opio, eran exactamente así. Las alfombras para nada eran las del cuadro de Delors, ¿no es cierto? Bueno, a esto le llamo yo otros vuelos también con alfombras. Y de la misma noche, el cuento donde interviene en forma interesante el veneno es la historia del visir del rey, Yunan, y el médico Ruyan. ¿En qué consiste? El médico Ruyan, un individuo muy inteligente, sabiendo que el visir, ¿no es cierto?, el rey, padecía de lepra y estaba desesperado por lo que significa la lepra, le prepara un remedio y lo cura. Entonces el rey lo llena de tesoros, de agradecimiento, le da lo que él quiere, está eternamente agradecido, y provoca el celo de los otros médicos de la corte, de que había llegado con esta droga milagrosa, y le dicen al visir, mira, ten cuidado, porque este hombre, así como ha sido tan inteligente en prepararte una droga exótica que no conocemos y te ha curado, también te va a preparar un veneno para matarte que no vamos a saber, no tenemos un antídoto, por lo inteligente y ocultista que es. Entonces el visir se cree esa historia y ordena que lo ajusticien, como ven acá le cortan la cabeza. Pero antes, él le dice al rey, te quiero dejar un obsequio antes de irme de este mundo, pese a lo que me estás sentenciando. Te dejo, quiero que me guardes muy bien bajo llave el libro de mis drogas secretas. Y no lo vayas a ver, no lo tenés que ver, guárdalo que nadie lo vea porque hay cosas trascendentes, importantísimas, que son mis recetas, mis pócimas. Entonces el rey, apenas lo ajustician, ¿no es cierto?, lo primero que hace es empezar a ver el libro, a enterarse de qué son los secretos, totalmente curioso. Y como ven ahí, va dando vueltas las páginas con el dedo. Páginas que estaban envenenadas como venganza, que se había preparado. Es la misma historia, ¿no es cierto?, que toma Umberto Eco para El nombre de la rosa, ¿se acuerdan? El autor de los crímenes termina siendo el ciego, que es el bibliotecario, que se llamaba, si ustedes recuerdan, Rodrigo de Burgos, porque estaba tomado como un homenaje a Jorge Luis Borges, prácticamente ciego y bibliotecario. Reconoce Humberto Eco lo que le debía a la literatura de Borges y por eso puso ese personaje. Bueno, lo que hacía él era envenenar para que los que querían leer el libro, que era el Tratado de la Risa de Aristóteles, justamente porque la risa era algo pecaminoso.
Entonces, el que quería leer sobre la risa, el monje que terminaba envenenado y se moría por el veneno que tenían las páginas del libro. Así que esto nace de esta historia de Aladino, de la Mil y una Noche, ¿verdad? Aladino interviene en otra historia también con su esposa Halima. Halima, desconociendo el poder que tenía la lámpara mágica, donde aparecía el genio, se la vende a un comprador, ¿no es cierto?, de estas cosas que aparece en su casa, que en realidad sabía que tenía que recuperar, el que le había vendido la lámpara, al saber que era mágica, la quiere recuperar. Entonces, por poca plata la recupera. Cuando llega a la casa Aladino y se entera, le dice Halima, bueno, la vas a recuperar sea como sea, y le trae un veneno. Y le dice, le vas a dar este veneno para matarlo. Entonces ella se vuelve a relacionar con el vendedor o el comprador y lo envenena. Entonces, de esa manera, Aladino recupera su lámpara famosa que tanto satisfacción le daba. De ahí entonces la historia de Halima y el veneno. Y los cuentos de hadas del siglo XX son aquellos que tienen que ver con, como dijimos, con las formas en que se informa actualmente o se cuentan los cuentos, ¿no es cierto? Mucho que ver con los cómics y el cine o la televisión. Mencionamos a Peter Pan, el Mago de Oz, Babar, Ohaye, el Pequeño Yau, Asterix, Pitufo, Mario Bros, el Principito y Harry Potter. Rápido, ¿de dónde aparecen los venenos? Bueno, Peter Pan, ¿se acuerdan de Peter Pan? Que es este pequeño hombrecito que nunca pudo crecer y queda así como una miniatura, y su eterno enemigo, el Capitán Garfio, Captain Hook, el cual en una pelea de espada entre los dos, Peter Pan le corta la mano izquierda, a partir de ahí usa el garfio, y el que lo odia, el capitán, tiene un anillo en la mano derecha, en el cual guarda un veneno muy poderoso para matar a Peter Pan cuando pueda, al estilo de los Borgia, si es que realmente existió el veneno o es un mito literario, no se sabe bien, pero bueno, que se dice que usaban los Borgia, y Lucrecia Borgia usaba el veneno en el anillo. Esa misma historia es la de que tradujo o reprodujo Matthew Parrott, que fue el autor de Peter Pan, ya en 1904. Bueno, en un momento él estaba enamorado de Wendy, no sé si recuerdan la historia, y también estaba la pequeña hada Campanita, que lo seguía a todos lados, que eran amigos los tres. Como él se enamora de Wendy, ella se quiere vengar, las Campanitas, y lo traiciona, y le da un veneno al Capitán Garfio para que pueda envenenar o le dice en qué momento lo puede envenenar, acá lo ven durmiendo, y él prepara el veneno que llevaba. Ella sabe que como es tan chiquitita que una sola gota, tenían 5 gotas, que una sola gota del veneno la iba a matar. Entonces se arrepiente últimamente y interfiere en el veneno, se lo vuelca y ella muere por acción del veneno, como un acto de amor a ultranza, ¿no es cierto?, con Peter Pan. Esa es la historia del veneno en Peter Pan. Bueno, a su vez, cuando le corta la mano, Peter Pan al Capitán Garfio la tira al agua, a un río, y un cocodrilo le come la mano, miren qué historia, y se queda tan satisfecho con lo que comió, le gusta tanto, que toda la vida vive en la historia persiguiendo al Capitán Garfio para comerse el resto del capitán. No sabemos si lo encontró o todavía lo está buscando. El Mago de Oz, recuerdan estos personajes, se hicieron famosos por la película de 1930 y pico, que ganó el Oscar con Judy Garland, que la hizo famosa. Y bueno, en un pasaje por un campo, se encuentran con un campo hermoso de amapolas, solamente amapolas, pero al empezar a cruzarlo, las amapolas empiezan con su poder de fopiaje, ¿no?, lo empiezan a dormir. Entonces se tiende a dormir y prácticamente casi se muere Dorothy, que es la protagonista, que en la película se Judy Garland, y los demás personajes, el león cobarde, el espantapájaro, etcétera, logran salvarla
y que eran más grandes y con más fuerza, se despertaron, logran salvarla y de la acción de las amapolas y la sacan del campo de amapolas que había dormido a Dorothy. En la película, acá la ven, a Judy Garland durmiendo en el campo de amapolas opiágenas. Mort es una historia de Jean Dubrunov, 1937, en el cual un elefante que decide irse a la ciudad, porque está cansado de su vida silvestre, en la ciudad convive con los humanos, termina no entendiendo lo que pasa, vuelve a su reino de los elefantes y cuando vuelve encuentra que el rey está muriéndose por haber comido estos hongos bien dibujados, que es la manita muscaria, el típico hongo de los dibujos, que es el de techo rojizo con las pintitas blancas, como cualquier chico dibuja un hongo, ¿no es cierto? Bueno, esos son los hongos alucinógenos más importantes, como tóxicos, perdón. Pero fíjense que interesante el dibujante cómo produce el cuadro que se está muriendo, ¿no es cierto?, intoxicado, y en realidad lo ha puesto cianótico, le ha cambiado incluso el color. Entonces, en Babar muere el rey de esta forma, intoxicado con la manita muscaria. Ojai es un cuento de una cuentista contemporánea, en el cual es una cerdita, una chanchita, que va por el bosque y como todo personaje de cuento se pierde en el bosque hasta que se encuentra con el lobo. El lobo se la quiere comer, se la atrapa, se la lleva a su casa y ella le dice, mira, ¿para qué me vas a comer así nomás? ¿Por qué no te hacemos un buen plato? Yo te hago yo sé de mi mamá unas recetas muy buenas. El lobo se encuentra interesado y ella se da cuenta que el lobo es analfabeto, o sea que no sabe leer la receta, y le dice, mira, me tienes que ir al bosque y traerme esta hiedra, esta planta, que en realidad es la hiedra venenosa, Toxidendron radicans, que produce una urticaria, una picazón imposible, muy, muy irritante de piel y mucosas. Entonces, cuando el lobo, que no conoce nada, se la trae y se la come, no puede más, espantado de la irritación que tiene, y le pide por favor que le dé una cura que se lo saque con la condición de que le devuelve la libertad. Así termina el cuento de la intoxicación por hiedra venenosa del lobo que se quiere comer a la cerdita. El pequeño Yao también es de una literata infantil actual, Canon, en el cual es un animalito que se parece a un gato, no es un gato, pero se parece a un gato que tiene un amigo, que es el Yao, que está envenenado por los humanos y tiene que acercarse a los humanos, pasar desapercibida, encontrar al amigo y darle el antídoto que ella sabe preparar, como lo ven acá, con el mortero está preparando el antídoto para salvar la vida de su amigo. En Asterix lo que tenemos, sabemos, la famosa pócima mágica que les da fuerza, que les da vigor, como vemos acá, que prepara, ¿no es cierto?, Panoramix, el brujo de la tribu, perdón. El único que no toma, que no puede, el único que no puede tomar la pócima energizante es Obelix, porque tomó tanto de chico, por eso es enorme y puede calzar la piedra, ¿no es cierto? Tiene tanta fuerza porque tomó demasiado cuando era chico. Y si toma un poco más, se va a morir. Concepto, ¿no es cierto?, de la dosis veneno o no, según Paracelso, ¿no es cierto? Hay un límite en el cual energiza y después puede matar. Creo que es un acierto del principio de Paracelso. Los pitufos, esta tribu de simpáticos hombrecitos azules, ¿no es cierto?, que viven en el bosque porque siempre están escapando del peligro de quien los quiere cazar, viven en una colectividad de hongos, como ven acá hay varios tipos, silobices, y acá la manita muscaria típica, que es la vivienda de estos hongos venenosos, es la vivienda de los pitufos, que a ellos, por supuesto, no les hace nada. Gargamel es el
malo de los pitufos es este mago que está preparando, alquimista, digamos, que está preparando su pócima y le falta para completarle un pitufo. Por eso vive tratando de cazar un pitufo para completar esta fórmula química que le va a dar el poder de la piedra filosofal, es decir, de vivir eternamente y de transformar los metales, especialmente el hierro, en oro. Y no lo logra porque le falta el pitufo. Y los pitufos a su vez también preparan antídotos por si les pasa, como ven acá, papá pitufo, preparándolo. Así que también hay una relación con las pócimas mágicas, con los venenos en la vida de los pitufos. Mario Bros es un simpático personaje de juegos electrónicos, ¿no es cierto? El cual en realidad es un personaje italiano, es una especie de carpintero, plomero, pero es de origen chino. Y lo que vemos acá es que en el juego, si pisa este hongo, que también es una manita moscaria, como ven, si lo pisa, va a tener un fenómeno de macropsia y su figura se engrandece al doble, y su salto puede ser mucho más largo. O sea que es una pisada favorable para el jugador. El principito, el veneno aparece al final. La serpiente aparece desde el principio del cuento y significa la muerte, obviamente. Pero esa muerte no es algo definitivo, sino que para el principito, filósofo como es, significa una cosa natural de la vida. Él sabe que todas las cosas van a morir. Pero en el caso de él, el morir es volver a su planeta, volver a sus orígenes, volver a lo que él ha sido, sería en la vida nuestra, antes de nacer. Es un acto de fe para él la muerte. Y él mismo decide morirse, ¿no es cierto?, cuando quiere volver a su planeta, y le pide a la víbora que lo pique. La víbora lo pica, esta víbora amarilla, se llama la víbora amarilla, la serpiente venenosa, lo pica en el talón y él se muere en 30 segundos. Con lo cual, evidentemente, tiene que haber sido un veneno de muy rápida acción de tipo neurotóxico. Y precisamente, miren qué evidente, esta es la Hydrophis platurus, una serpiente tremendamente venenosa, que es lo más parecido que encontré a la serpiente amarilla. Es de hábito acuático y terrestre, más bien acuático porque no se defiende, no se transporta bien, no es que no pueda respirar, que no se transporta bien sobre la tierra porque está diseñada para nadar. Pero es exactamente de la figura de Saint-Exupéry, ¿no? Ya en 1943, cuando escribió El Principito. Aparte, el veneno es tremendamente tóxico, le bastan para llegar a una dosis 50%, o sea, en la mitad de la dosis letal, la dosis es de 0,08 miligramos, y cada mordida tiene 40 miligramos. Miren la cantidad, la toxicidad mortal que tiene la picadura, como casi todas las serpientes marinas, ¿no?, que son tremendamente venenosas. Y bueno, y Harry Potter, todo es magia, de los personajes hasta todos son mágicos, y tiene un maestro de magia, si ustedes han visto la serie, que es Severus Snape. Quizás Snape por lo de Snake, parecido. Snape no quiere decir, Snape con P no quiere decir nada en inglés, pero suena a veneno, ¿no? Severus Snape, un personaje adusto, antipático, grosero, malo parece, pero en realidad es un muy buen hombre, muy leal a Harry Potter y a la escuela, y termina muere en una de los cuentos, de las obras, de las tantas que hizo Rowling, pero es un hombre noble, ¿no es cierto?, pese a ser de tan mal carácter. Y él tiene una tremenda farmacopea, ¿no es cierto?, de drogas, todas rarísimas, pero dentro de la lista está nada menos que el estramonio, el floripondio, esa solanácea tan tóxica que produce cuadros alucinatorios, precisamente. Y fíjense que él para cada de estos venenos exóticos que tiene, que inexistentes, fantasiosos, tiene un envase característico. Y para el estramonio, que también se llama trompeta de ángel, uno de los nombres populares, fíjense que tiene un envase que reproduce exactamente la forma de trompeta del ángel de la flor del estramonio. Incluso acá tiene un ángel, ¿no es cierto?, para referirse a la trompeta del ángel. Así que no es porque sí que tiene esta forma, reproduce exactamente la forma de la flor del estramonio.
Bueno, así terminamos la primera parte. Ahora vamos a la segunda, que se trata de la drogadicción y la locura en los pintores de hadas de la era victoriana, época que se identifica con el reinado de Victoria, la emperatriz de la India y reina de Inglaterra, que reinó nada menos que 63 años, ahora superada por Elizabeth II, que evidentemente quiso superar a su antecesora, ¿no? Si Victoria reinó de 1837 a 1901 y su reino, y ella imprimió la forma cultural de todas las manifestaciones de su época. Fue una época caracterizada en el mundo por lo que terminó llamándose la era victoriana. ¿Cómo cambiaron las hadas? Las hadas tradicionales, hasta la pintada por los pre-rafaelistas que mencionamos hoy, que se abrevaban tanto en la cultura gótica, tenían esta forma, ¿no es cierto? Eran formas humanas, de personas con tamaño humano. Pero después de golpe empiezan a aparecer estas pequeñas figuritas, estas hadas, que son precisamente las hadas de la época victoriana, de todo tipo, pero todas minúsculas y con estas alas, ¿no es cierto?, que pueblan los cuadros de los pintores victorianos. ¿Y qué origen tuvieron? Y tuvieron Shakespeare. Estas hadas aparecen definidas por Shakespeare en su comedia El sueño de la noche de verano, lleno de hadas y personajes fantásticos, ¿no es cierto?, como ven acá, y lleno de veneno también, todas las obras de Shakespeare, ¿no es cierto? ¿Y quién no recuerda los venenos de Julieta, los remedios de Hamlet, los remedios los venenos de Macbeth? Así que los venenos son muy afines a Shakespeare, porque era una forma siempre el veneno ha sido y es una forma de terminar las historias sin sangre, una forma incruenta, fácil y más aceptable para el lector, y más si el lector es un niño. Pero bueno, estas hadas aparecen, como ven acá, en estos pintores que se inspiraban especialmente, esencialmente, en las obras de Shakespeare y muy fundamentalmente en Sueño de la noche de verano. Como ven acá también, utilizando incluso distintas vías. Acá Oberón, el personaje de Titania Oberón, es la pareja de Sueño de la noche de verano, Oberón instilando néctar en los ojos de Titania que está dormida. O sea, a través de vía conjuntival. Fíjense, esta es una obra de un auténtico, de los principales pintores de hadas, ¿no es cierto?, victoriana, Noel Paton, donde vemos la reconciliación de Titania con Oberón, después de todo lo que habían pasado, donde se calcula que hay 160 de estas figuras pequeñas de todo tipo, todos con sus alitas, todos son hadas, hadas buenas, hadas malas, gnomos, pero todos son las hadas victorianas. Era una especie, miren acá, les agrando una parte, donde ven, incluso algunos son grotescos, pero también tienen alas. Todos, acá tiene desnudos para ver que lo pintaba bien, las pequeñas, todos son hadas victorianas. Entonces, estos pintores que se caracterizaron por ser adictos más que nada al opio, también al lauda, que es una variante del opio, al alcohol, por supuesto, y algunos al ajenjo. Vamos a mencionarlos: Hughes, Fuseli, Rossetti, Lancer. Algunos no han pintado hadas, o muy poco, y esencialmente dos, Fitzgerald y Richard Dutt, que son los más importantes e interesantes. Robert Hughes pinta estos personajes, Hermes y Lisandro, que son también personajes de Sueño de Noche de Verano, shakespearianos, donde podemos ver a la pareja en medio del bosque, y si uno observa con atención, hay significativas imágenes relacionadas con este mundo de hadas. Ahí ven una lechuza, animales, el murciélago, otro animal característico del mundo mágico, y como plantas vemos, vemos acá la hipomea alba, blanca, otra solanácea muy tóxica y alucinógena, y acá vemos una digitalis purpúrea, ¿ven? La planta que produce la digitalina. La hipomea alba también aparece en otros cuadros, como de este americano, también de la misma época, contemporáneo de los pintores de hadas ingleses,
Morning Glory, donde vemos este desnudo dentro de esta planta, esta flor, que es exactamente una hipomea alba, una planta productora de sustancias tóxicas alucinógenas. Bueno, Fuseli, Henri Fuseli fue un suizo radicado en Inglaterra, extraño, de un comportamiento extraño, y un hombre que adicto a pintar escenas terroríficas, escenas con muerte. Sus cuadros podían gustar o no, pero eran terminantes las opiniones. Él en toda su vida fue un individuo raro, extraño. Fíjense que se hace un autorretrato joven y se imagina como un fauno, con una expresión de ya extraña. Normalmente la gente que se hace un autorretrato trata de mostrar una cara simpática, ¿no? Pero no esta cara agresiva que presenta Fuseli, y que ya manifiesta su temperamento. Este es el cuadro más famoso, La pesadilla, de Fuseli, en el cual vemos una escena que tiene mucho de terror y mucho de erótico, donde vemos esta dama que está durmiendo su pesadilla. En realidad era una mujer hija de un amigo de él, el cual él estaba enamorado, pero no tenía correspondencia. Él la que usó como modelo, y sobre el cual hay un íncubo, es decir, un ser maligno que lo que hacía era poseer a las jóvenes durante el sueño, este ser diabólico. Y fíjense que muestra, por un lado, este caballo desorbitado, que según los psicoanalistas representa la masculinidad agresiva, y este íncubo, este ser maligno que la poseyó, que nos mira como diciendo, ¿qué les importa a ustedes? ¿Por qué me miran? ¿No? Parece francamente enojado. Pero lo interesante es que sobre la mesa vemos el frasco que probablemente pudo haber contenido el opio que produjo toda esta escena, ¿no es cierto? Fuseli era un gran opiómano, ¿no? O sea, un adicto muy, muy importante, como todos los pintores que estamos presentando, que es una de las características. Fuseli también pintaba hadas, como vemos acá. Empezó como pintor de hadas, pero también ven que las hadas, no sé si casi parecen figuras de un enanismo acá, no termina de verse en cualquier dato. No, son extrañas, no son las hadas de los demás pintores tan característicos. Así por lo menos me parece a mí. Sir Edward Lancer era un pintor de mucho prestigio, que llegó a ser amigo de la reina Victoria. La reina Victoria era muy amiga de sus animales, ¿no? Criadora de perros, y le tenía un gran afecto. Incluso hizo la primera ley de defensa de los animales en Inglaterra. Y Lancer pintaba, como ven acá en su autorretrato, era un pintor animalista, lo que pintaba especialmente animales y especialmente perros. Entonces le pintaba a los perros de la corte, y terminó siendo amigo, incluso pintor de la corte y amigo. Y también pintor de hadas, como vemos acá, nuevamente, cuando ella se despertaba de su sueño, el encanto era de estas titanias, ¿no es cierto?, de Oberón, que se iba a enamorar del primer ser que pasaba, pero en lugar de pasar Oberón, pasó un burro, con lo cual ella, hasta que rompió el encantamiento, estaba enamorado de este personaje esomorfo, ¿no es cierto?, con cuerpo de hombre y la cabeza de burro. Y acá vemos todas las figuritas, ¿no es cierto?, de las hadas victorianas. Lancer murió alcohólico, murió internado con una demencia producida por el alcohol y por su adicción al opio. Pese a lo brillante que había sido durante su vida, terminó internado en un loquero. Y acá llegamos a John Hunter Fitzgerald. Lo único que pintaba eran hadas, ¿no? Con lo cual se le llamaban, como sobrenombre, le decían el Fairy Fitzgerald, el hada Fitzgerald, no John Hunter. También un pintor de mucho éxito, pero realmente los cuadros, como ven acá, son un compendio de hadas. Este es el entierro del hada, ¿no es cierto? Están enterrando el hada, y todo lo que vemos se inspiraba mucho en de la figura del Bosco, ¿no es cierto? Todas esas figuras extrañas, fantasiosas, pequeñitas, en distintos grupos, tal como pintaba el Bosco.
tiene que haberse inspirado muchísimo en el Bosco. Bueno, y en este cuadro vemos también la hipomea, probablemente la hipomea versicolor, otra variante tóxica, porque no es la blanca, pero existía la de este color, es la variedad versicolor. Así que en el cuadro también encontramos la toxicidad de las flores. Acá, acá se representa él mismo fumando la pipa de opio, y le llama el sueño de la pipa. Y en este sueño ve todas estas figuras que él vería, reproduciría en soñaciones por acción del opio, ¿no? Todas estas pequeñas figuras, algunas que no tienen mayor explicación, otras sí, que se parecen nuevamente mucho a las figuras del Bosco, ¿no? Así que él imaginó así el sueño que le producía el opio. Lo que quiso representar es lo que él veía o podía llegar a percibir en su intoxicación por opio. En otro cuadro, Fitzgerald nos presenta, le llama el sueño del artista, el mismo, donde también están todas las figuras características de las hadas, gnomos, etcétera, de las pinturas características de él, donde ven que uno le está ofreciendo la copa con el opio, o con el laudanum que va a tomar. En otro cuadro, el sueño luego del baile de máscaras, la dama, la joven que viene del baile, que todavía sigue con la ropa, ¿no es cierto?, de máscara, vemos que también acá hay un personaje que le está ofreciendo la copa, por ahí no lo ven muy bien, pero está ofreciendo la copa de opio que la ha llevado al sueño. Y acá mucho mejor, ya se llama la pesadilla, parece el mismo dormitorio, donde siempre en la pesadilla está el pintor pintando a su modelo, pero acá directamente ven la cantidad de copas que le están ofreciendo estos personajes fantásticos, ¿no? E incluso en su mesa de luz tiene los frascos de opio o de laudanum que ha tomado para entrar en ese cuadro de pesadilla. En este cuadro que llamó Los Intrusos, aún más lo que vemos es nuevamente la manita muscaria, el hongo típico, y si algo faltaba, el sapo, el batracio. O sea, dos elementos típicos de los venenos, de los tóxicos, en los cuadros de hadas, más todas las figuras típicas de Fitzgerald, ¿no? Y terminamos con Richard Dart. Richard Dart es una historia terrible. Fue un pintor que hasta los 25 años tuvo un desarrollo normal, un prestigioso dibujante. El padre de chico lo mandó a la Academia Real, donde hizo una carrera formidable, era un gran dibujante, y él se representa en autorretrato antes de alrededor de los 20 años, como un joven donde no se le ve ninguna cosa patológica, era un joven con un gran porvenir y brillante dibujante en ese momento. También pintor de hadas, como ven acá, nuevamente el sueño de noche-verano, el sueño de Titania, del cual todavía no se despertó. Fíjense, si agrandamos acá, como vemos la infinidad de hadas, y la presencia nuevamente de las campanitas. Esta solanácea también tóxica. Bueno, a los 25 años, un amigo, Sir Thomas Phillips, lo invita a hacer un viaje, como se hacía en esa época, por el Mediterráneo, buscando culturas antiguas. Van a Palestina, van a Egipto, van a Grecia, van a Turquía, y lo lleva como amigo y como dibujante. No, obviamente no había fotografías, se llevaba un dibujante calificado en acuarelas, como era él. Este es un cuadro que hace él de su amigo, vestido como turco, como otomano, a los 25 años. El problema es que él siguió pintando después, aún enfermo, seguía pintando con mucha memoria, esto lo pintó después, escenas que había vivido en su viaje a Medio Oriente, no al Mediterráneo, como ven acá, de muchísima calidad. Pero estando en Egipto, un día tiene un cuadro alucinatorio y lo sorprenden que en la pieza del hotel, lo sorprende Phillips, que en la pieza del hotel había armado un altar a Osiris, el dios egipcio,
y diciendo que Osiris le había mandado a vengarse y tenía que eliminar, tenía que matar a una serie de personas que había escrito en un cuaderno, en lista en la cual estaba el emperador de Austria y hasta el Papa, para darles una idea de lo que tenía la orden de Osiris. Bueno, un cuadro demencial alucinatorio grave que se atribuyó en el momento a que había pasado 5 días en un fumadero de opio, encerrado, bajo el estado total alucinatorio del opio. Entonces, asustado, Filius dije, me lo saco encima, se lo llevó inmediatamente a su casa y se lo entregó al padre, y lo internan con un cuadro demencial, ya como un enfermo con diagnóstico de lo que en esa época llamaba demencia. Euler todavía no había hecho la invención de la palabra esquizofrénica, de la división entre las grandes psicopatías. Pero bueno, se piensa que era una esquizofrenia por la edad de aparición y por la característica. Bueno, el padre no cree esa historia, dice que en realidad lo que pasa es que estando en Egipto se insoló, ¿no? Que no era el opio era aceptado en esa época como hasta la reina Victoria tomaba un jarabe con opio, o sea, no era visto como un vicio social, como realmente lo era. Y consigue sacarlo del manicomio y se lo lleva a su casa, convive con él hasta que un día lo lleva a cenar, y al salir de la cena vuelven caminando a la casa, momento en que Richard saca un cuchillo, lo acuchilla al padre, lo mata, después saca de entre la ropa un hacha y lo desmiembra, lo corta en pedazos, tal como habían hecho con Osiris, como Set, el enemigo de Osiris, que le tiene celos de Isis, mata y desmiembra, despedaza a Osiris. Entonces hace lo mismo, pero bueno, obviamente la policía encuentra rápidamente los restos, lo apresan, lo ponen nuevamente, lo quieren apresar y él escapa, que es decir, que tenía... Ahí se discute si era una parafrenia o una esquizofrenia, porque un esquizofrénico difícilmente puede programar el crimen, ¿no es cierto? Es premeditado, porque él tiene un pasaje para escaparse a Francia y logra embarcarse, y cruzando el canal, en la embarcación, en el barco, intenta asesinar con el cuchillo a un turista, un pasajero francés. Lo cual, cuando llega a Francia, inmediatamente la policía lo apresa, lo mandan lo juzgan rápidamente y se lo sacan de encima, lo mandan de vuelta a Inglaterra, por supuesto ya con la indicación de que va directamente al manicomio, ¿no es cierto?, al hospital psiquiátrico, y lo internan en este hospital psiquiátrico, el Bethlehem, que fue el más importante, y sigue siendo, pero en su momento fue el más importante de Inglaterra, el más importante del mundo, por las dimensiones que tenía y el tratamiento que se hacía de los enfermos psiquiátricos. Él vivió hasta su muerte 40 años totalmente encerrado con ese cuadro de psicopatía, de esquizofrenia, ¿no? O delirio, como se decía en ese momento. De Bethlehem hay algunas imágenes como esta que se la ve muy, muy, muy confortable, ¿no es cierto? Hay incluso con sus animales domésticos, están jugando al ajedrez. Evidentemente esto quiso ser una propaganda, casi parece victoriana, de cómo era el hospital. En realidad no era así, vivían en mazmorras como presos, y acá hay una ilustración de Richard Newton, que eran caricaturistas políticos de la época, como Rawlinson, de mucho éxito, en el cual vemos que un día a la semana, los domingos, se cobraba entrada para que los habitantes, los ciudadanos, fueran a ver cómo eran los locos. Era todo un escenario, un show, ver a los locos. Entonces acá la ironía está que ellos ven a ver a los locos, que están cada uno encerrado en su especie de mazmorra, y en realidad los locos se están riendo de los visitantes, que están aterrorizados. E incluso un loco, a uno que va con la mujer, le hace la señal de los cuernos. Así le está diciendo cornudo, Copkin, en inglés, ¿no es cierto? Entonces con esto se ironizaba de esos visitantes realmente con casi patológicos, que iban a ver y divertirse en cómo eran los locos. Bueno, Richard sigue internado, nunca negó, nunca salió de su delirio. No me olvidé decir algo. En la lista, lo que Philby no vio, que el primero de la lista era el padre, así que él empezaba por matar al padre, que era el primero que Osiris le había mandado matar. Bueno, tiene algunos médicos a los cuales lo protegen, lo incentivan a desarrollar su arte, porque lo conocen, lo buen pintor que es, y él les termina regalando cuadros
como acá el retrato del Dr. Hood y acá el retrato del Dr. Morrison, dos colegas, ¿no es cierto?, que le habían ayudado acá algunas imágenes pequeñas, que no llegan a ser imágenes de hadas, pero parecen, ¿no es cierto? O sea que, bueno, estos son los cuadros a los médicos que lo ayudaron a desarrollar a mantenerse estable su psicopatía y a poder pintar. Cosa que nunca abandonó. Tampoco se arrepintió nunca de lo que había hecho. Una pintura famosa de él, estando internado, es La Loca Jane, un personaje masculino que evidentemente es un transvestido, ¿no es cierto? Y La Loca Jane era una balada de moda en esa época que hablaba de una novia abandonada en el altar por el novio que enloquece y anda por los bosques cantando su locura, ¿no? Entonces, por eso esta internado le decían La Loca Jane, que es un cuadro realmente importante como expresión, como captar la expresión del enfermo psiquiátrico. Él mismo nunca hizo un autorretrato ni dijo que lo pintaran, pero sí que lo fotografiaran. Ya en sus últimos años, esta es una fotografía auténtica de Richard Datt, pintando, y él los cuadros los filmaba de Matt Datt, el loco Datt, así él mismo llamaba. Y en el público le decían el Datt el asesino. El cuadro más famoso que le llevó 10 años hacerlos es este que ven acá, El golpe maestro del leñador de hadas, lleno de hadas trágicas todo, muchísimas figuras, está considerado un gran cuadro, no es de tamaño muy grande, es una concentración de figuritas, donde por ejemplo, como ven acá en esta impresión, este es el que va a echar una especie de avellanas o nueces que hay, pero fíjense en que las caras, ninguna es alegre, ninguna está satisfecho, todos son conflictuadas. Miren este pobre que parece que estuviera esperando él el hachazo, ¿no? Realmente es la manifestación de un enfermo mental, algo manifiesta con lo que está pintando, pero se considera un cuadro importantísimo también de pequeñas hadas. Como ven, también tiene las alitas, está lleno de figuras, ¿no es cierto? Es la obra considerada más importante de él hecho durante su demencia, durante 10 años. También hizo una serie de láminas sobre distintos estados mentales, de sentimientos, en el cual acá representó la agonía, la locura delirante, como si fuera uno de los internados, porque muchos estaban encadenados, los más excitados los encadenaban, furiosos, como se llamaba en esa época, como él los veía en esta situación lamentable, con la expresión, ¿no es cierto?, de angustia que tiene, y lo llamó agonía, locura delirante. Hay que ver cuánto puso él, ¿no es cierto?, de autobiográfico, pese a que él no vivía en esas condiciones. Y este cuadro rarísimo, se llama El problema del niño, que parece ser un problema de ajedrez que tendría que resolver. Su adversario, su contrincante, es una persona mayor que se durmió, quizá de esperar que él se decida, la cara realmente de angustia que tiene este chiquito, que no se entiende, y gente ajedrecista que estudiaron el tablero dicen que no es difícil el jaque acá, que está muy a mano, así que no se entiende muy bien la angustia. Incluso un cuadro de una negra que eleva al hijo como una expresión de la libertad, de la esclavitud que vivía él. O sea, es lleno de simbolismos, un cuadro realmente extraño con la expresión del chico realmente que llama la atención. No hay una explicación real de cuál es el problema del niño. Bueno, y termino con una hada muy especial, que es el hada verde. ¿Qué se llamaba el hada verde? Al ajenjo, ¿no? A la absinte. Esta que produce cuadros alucinatorios tan característicos y que tiene un 90 o 95% de alcohol, y la tujona, que es la sustancia que trae el cuadro alucinatorio agregado al alcohol en tan alta gradación. Muy adictivo y muy utilizado por los artistas de la época, porque les estimulaba su inspiración, su capacidad de manifestarse, tanto los literatos como Baudelaire, Verlaine, y en Inglaterra mismo Oscar Wilde, y pintores muchísimos, ¿no es cierto? Oscar Wilde dijo nada menos que esto, que es muy expresivo. Hablando del ajenjo, después del primer vaso uno ve las cosas como le gustaría que fuesen. Después del segundo uno ve las cosas que no existen, irreales. Finalmente uno acaba viendo las cosas tal como son, y eso es lo más horrible que le puede ocurrir, ¿eh? El estado
posterior al encantamiento a que llevaba el ajenjo. El hada verde se llamaba, como ven en estos cuadros, en estos afiches, Absinte, el hada verde. Y acá, terrible, porque esta es la marca Butterfly, era una marca norteamericana que después quebró y la continuaron los belgas, el Absinte Butterfly, pero que acá relacionado con la muerte, con el gato negro, el hada que ven típicamente victoriana, terrible, ¿no? La asociación entre lo que producía. Y un par de cuadros en el cual este francés, Albert Magnán, nos representa al que está escribiendo y no encuentra inspiración, al grado que ha tirado e intentado quemarlas en la estufa, lo que está produciendo porque le parece inservible, no encuentra inspiración, entonces acude a tomar acá tiró la botella, ya se ha tomado el ajenjo, que le ha producido la satisfacción de que el hada verde le está tomando la cabeza como transfiriéndole inspiración que le faltaba. Tuvo que recurrir a beber la absinta para lograr la inspiración que no podía de otra manera. Acá lo mismo, este cuadro está en Praga y notablemente está adentro de un bar, de una confitería para ir a verlo, porque se hizo como que para ese lugar y quedó ahí, de este pintor Víctor Oliva, en el cual también ven al escritor que no consigue tener inspiración, está con la cara desesperado en su mesa tomando el ajenjo, el líquido verde, y ya sí pudo conseguir la presencia del hada verde, la inspiración poética, que se sentó en la mesa para ayudarlo. Así que de esta manera se veía lo que es el hada verde. Bueno, con esto creo que terminé, así que espero les haya interesado, les haya gustado, y bueno, adiós a todos. Gracias.